Versículos. Y el tema del día de hoy, hermanos, si te gusta anotar, que es muy bueno, si tienes esa costumbre, es buenísimo. El tema del día de hoy es: Dios es justo y no hace acepción de personas. Un tema muy interesante, hermanos. Dios es justo y no hace acepción de personas. Es decir, Dios no tiene favoritos. Vamos a darle lectura a esta porción, hermanos. Romanos capítulo 2, versículos 11 al 15. Romanos 2, versículos 11 al 15. Sería excelente que pudieras acompañarme en la lectura. Abre tu Biblia ahí en esta carta a los Romanos y vamos a darle lectura al texto base, a esos textos que van a ser la base para el estudio del día de hoy, hermanos. Romanos 2, 11 al 15. Amén. Dice así la escritura: porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, Señor. Queremos darte gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Permítenos, Señor, poder escudriñar un momento tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, poder estar sintonizados contigo, Señor, de tal manera que tu palabra sea sembrada y no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Habla, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos redarguya, nos consuele, pero también nos exhorte si es necesario, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y te pedimos que seas tú quien tome control, no nosotros, no nuestras fuerzas, no nuestra sabiduría, que seas tú, Dios. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Romanos 11. Vamos a releer el primer versículo, hermanos. Romanos 2, 11. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Me lo puede leer, por favor, Ana? Sí. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Hermanos, en otras palabras, Dios no tiene favoritos. Eso es lo que nos quiere dar en el texto como primera interpretación del texto. Dios no tiene favoritos, hermanos. Pablo aquí, hermanos, nos dice de una manera clara que Dios no considera, ¿sí?, que Dios no trata a una persona de manera diferente a otra por ser quien es. ¿Sí, hermanos? Es decir, no pienses, hermano, no pienses que por quizás nuestro dinero, si es que hay alguno que aquí nada en... No pienses que por lo que tienes, o por tu influencia ante la sociedad, o por tu popularidad, o por tu apariencia,
pienses que por eso eres mejor que los demás, ¿verdad? Y crees que Dios tendrá un trato preferente contigo. Lo único que estás haciendo es autoengañar. Dios no tiene preferidos. ¿Sí, hermanos? Ustedes dirán si es cierto o no, que el hombre sí hace diferencia. ¿A poco no les ha tocado observar que a veces cuando llega el vecino que tiene buena camioneta, ¿no? Que tiene buena casa, que tiene buen sueldo, que quizás tiene buena carrera, y muchas veces la gente dice, oh, límpiale la sillita, pásale, tome así. Pero cuando viene el que no lo tiene, quizás el que viene, quizás en una manera no presentable, y a veces decimos, bien, siéntalo hasta allá atrás. No, es más, no hay asientos, ponle un tabique por allá. ¿A poco no? ¿A poco no les ha tocado observar eso? O quizás alguna vez lo hicimos, ¿no? Y decíamos, no, no, pero ahí viene el ingeniero, la mejor silla. El hombre hace diferencia. El hombre es convenenciero. El hombre a muchas veces muestra ahí hipocresía. Porque, ¿por qué le das el mejor asiento? Porque sabes que puedes obtener algo, ¿no? Porque sabes que si le ofreces la mejor silla, vas a quedar bien. Y al rato dices, la del Puebla, ¿no? Pero no tratamos igual al humilde. No tratamos igual al que es de escasos recursos. Hermanos, Dios no es así. Dios no va a tener un trato preferente con el que tiene y con el que no tiene. Dios no va a hacer diferencia, hermanos. Por eso dice el texto, lo volvemos a leer, hermanos, versículo 11. A alguien que lo tenga ahí que me pueda apoyar en la lectura. Pues Dios no está favorecido. ¿Qué versión me está leyendo, hermano? Es NBI, me parece. Nueva traducción viviente. Dios no muestra favoritismo. Hermanos. Y nosotros, híjole. No, hermanos, más claro ni el agua con esa traducción, ¿no? Así es que, hermanos, no pensemos que Dios nos va a tratar diferente por quienes seamos, ¿no? No es que Dios a mí me va a tratar diferente porque yo tengo mejores cosas que el que está al lado, ¿no? Que el hermanito que está. Porque yo vengo en carro, porque yo vengo en... Y el otro viene. No, hermanos, Dios no ve eso. El hombre sí lo ve. Dios no lo ve, hermanos. No nos mide por eso, ¿sí? Dios no tiene preferidos. Dios no tiene consentidos. Dios no hace acepción de personas. A veces el hombre dice, no, es que yo sí tengo consentidos. Dios no los tiene. Dios no. A veces dice, no, a los abuelos, ¿no? De todos mis nietos el consentido es este. Dios no tiene consentidos, hermanos. Dios es justo. Es justo, hermanos. Así como, hermanos, de una manera para ilustrarlo mejor, así como esa famosa imagen que representa la justicia aquí en la tierra. No sé si les ha tocado ver, hermanos. ¿Algún día les ha tocado ir, por ejemplo, a la casa de justicia? ¿O a algún lado, ¿perdón? A un juzgado? ¿A las oficinas de un licenciado? Donde está una mujer con los ojos vendados. No sé si les ha tocado ver esa imagen, una mujer con los ojos vendados, en una mano trae una balanza y en otra mano la espada. No sé si les ha tocado ver. Ese es un símbolo que representa la justicia. ¿Sí? Y eso lo vas a encontrar mucho en la casa de justicia, en los juzgados, a todos esos lugares.
Hermanos, es para un poco representar más allá la justicia de Dios. ¿Sí, hermanos? Así como esa mujer, esa imagen, hermanos, que tiene esos ojos vendados y que da a entender que al estar con los ojos vendados, hermanos, no puede ver quién se encuentra enfrente de ella, de esa imagen, hermanos. No puede ver quién es quien está enfrente, el que va a ser juzgado, y que por lo tanto no se va a ver tentada a actuar a favor o en contra del acusado. Es decir, solo hará justicia. Esa imagen representa que no va a haber quién, a quién va a juzgar, solamente lo va a hacer con justo juicio, ojos vendados, sin mirar a quién, ¿no? Hermanos, eso es lo que representa esa imagen, justicia, justicia, hermanos, ¿sí? Aunque seamos claros, hermanos, lamentablemente la justicia humana está muy lejos de cumplir lo que esa imagen da a entender. ¿Sí, hermanos? Muchas veces la justicia humana favorece solo al que puede comprarla, ¿no? Y pasan muchas cosas injustas en vez de justas, ¿no? ¿No les ha tocado ver a procedimientos y que dicen, ¿y quién? Y le hicieron justicia a la persona que no, el otro ganó la demanda y dices, pero ¿cómo? Compró al juez, ¿no? Soltó un borreguito, soltó la barbacoa y el juez le dio el, el fallo a quien tenía que ser culpable. Hermanos, lamentablemente la justicia humana no lo cumple, ¿sí? No lo cumple, hermanos, pero Dios no es así, hermanos. Dios no favorece más a uno que a otro. ¿Sí? Así es que a diferencia de la justicia del hombre, Dios no puede ser sobornado. La justicia humana es sobornada. Dios no puede ser sobornado. ¿Sí, hermanos? Ándale, Dios. Mira, te ofrendo más. Ah, no, sí, mira, no, pues, ¿de a cuánto Dios dio la ofrenda silenciosa? No, Dios no es sobornado, hermanos. Dios es justo, ¿sí? Aún, hermanos, aún el más exaltado se convirtió en el más rebajado. Voy a esto, hermanos. Si alguna vez ha existido o existió algún ser cuya posición le daba mérito para recibir el favor de Dios, hermanos, de una manera especial, ¿saben quién era? Era Lucifer. Era Lucifer. Hermanos, repito, si alguna vez existió algún ser tan especial, ¿verdad? Que merecía o que quizás sí de alguna manera merecía recibir el favor de Dios. Ese era Lucifer, hermanos, pero su alta posición también lo hizo mucho más responsable por su atrevida y su maligna rebelión contra Dios. Sí, hermanos, por lo tanto, Lucifer recibirá el castigo más grande que cualquier otra criatura en el infierno. Sí, hermanos, es decir, no porque era quien, ahora sí, repito la palabra, quien era ahí, Dios se lo pasó por alto. No, era Luzbel, pero se rebeló contra Dios y el Señor hizo justicia y fue humillado. ¿Sí, hermanos? Otro ejemplo, hermanos, cuando Pedro vio cómo Dios estaba obrando en la vida de Cornelio, quien era un gentil. Por fin Pedro ahí entendió que Dios no hace excepción de personas, hermanos. Cornelio era un gentil. Recordemos, hermanos, que los judíos tenían en mente que solo por el hecho de ser judíos, de ser descendientes o sí, descendientes de Abraham, ya tenían la entrada al cielo.
Ya tenían el favor de Dios y ellos se creían una élite especial. Entonces ellos decían, yo soy judío, yo tengo el favor de Dios. Ah, pero este es gentil. Su destino es el infierno. Para que el infierno siga encendido, son estos. Ese era el pensamiento del judío. Por eso el judío menospreciaba al gentil. El judío le humillaba al gentil. ¿Sí, hermanos? Sin embargo, cuando Pedro ve que Dios obra en la vida de un gentil, Pedro entonces entiende y reconoce que Dios no hace acepción de personas. O sea, dice, wow, o sea, Dios también viene por los gentiles. Cristo vino por el gentil también. Sí, hermanos. El versículo 12 de Romanos, vamos a leerlo. Romanos capítulo 2, versículo 12. 2, 12. Amén. ¿Lo puede leer, hermana Reina, por favor? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Hermanos, aquí Pablo hace mención de dos grupos, hermanos. Pablo hace mención de dos tipos de pecadores, porque ambos estaban en pecado. Los que han tenido la oportunidad de conocer la ley de Dios y los que no han tenido esa oportunidad de conocerla. ¿Sí? Los que la conocieron y los que no. Hermanos, en el contexto de este texto, hermanos, Pablo estaba hablando acerca de esa ley dada por Moisés al pueblo de Israel, hermanos. ¿Sí? Por ende, los que estaban sin ley, aquí, ¿quiénes eran? Los gentiles. Los gentiles. ¿Quiénes tenían la ley, hermanos? ¿Otra vez? ¿Quiénes tenían la ley? Los judíos. ¿Quiénes no tenían la ley en ese tiempo? El gentil. ¿Sí, hermanos? Así es que, hermanos, no es que los gentiles no sean conscientes de Dios o carezcan de un sentido de lo bueno y de lo malo, no, hermanos. Pues la Biblia dice, como ya lo habíamos estudiado, que nadie tendrá excusa ante Dios, ¿no es así? Nadie va a tener excusa, hermanos, ya que de una manera general o una manera especial Dios se ha revelado a la humanidad. ¿Sí, hermanos? O sea, el gentil no podrá decir, a mí nadie me habló de Dios. Yo no voy a ir al infierno porque a mí nadie me habló de Dios. No, pero Dios se le reveló mediante ¿qué? Mediante la creación, ¿no es así? Hermanos, aún la persona que jamás ha escuchado de Dios, cuando observa la creación, hermanos, cuando ve el amanecer, cuando escucha a los pajarillos cantar a las 5 o 6 de la mañana, su misma conciencia, su mismo razonamiento, hermanos, los lleva a entender que debe haber un Dios, que hay un Dios que creó todas las cosas, que todas esas cosas no vinieron por casualidad, ¿no? Hace semanas veíamos eso, hermanos, el cual muchos se han declarado ateos, ¿no? Y dicen, pues estamos acá por pura casualidad, ¿no? Porque la evolución, pues así se ha venido presentando, ¿no? No, hermanos, hay un creador, hermanos. Inclusive veíamos el ejemplo del corazón humano, ¿no? Que late de una manera tan exacta, hermanos, para que tú puedas estar aquí vivo en este momento. Para que estés escuchando esta prédica, hermanos, tu corazón está tuc, 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 tuc. ¿Sí? Si pones tanto tu mano o pues inclinas tu oído al pecho de algún familiar, vas a escuchar cómo su corazón suena. ¿Sabes quién lo diseñó? Nuestro Dios. Él creó un corazón con el fin de que bombeara la sangre, para que la sangre circule por todo tu cuerpo, oxigena,
te da vida. El día en el que el corazón hace y para, vamos a tomar café. Hermanos, solo Dios, hermanos. Ese corazón no vino de la nada. No, hermanos, hay un creador. Así es que el mismo ateo solo se encierra en su propia... Va a sonar fuerte, hermanos, pero se los mencionaba la vez pasada, no es una grosería, pero el mismo ateo se encierra en su estupidez, negando que hay un Dios cuando su corazón sigue latiendo, sus pulmones trabajan. Y Dios tiene misericordia aún de ellos. ¿Sí, hermanos? Así es que, hermanos, Dios se ha revelado de manera especial en su palabra, pero también de manera general a la humanidad, ¿no es así? Así es que aquel que no ha escuchado de la palabra, aquel que no ha sido predicado, aquel que no se le ha presentado el evangelio, hermanos, podría decirse que está sin la ley, pero aún Dios ya se le ha revelado. ¿Sí, hermanos? Y por lo tanto, por su misma conciencia, será condenado y juzgado. ¿Sí, hermanos? Así es que nadie tendrá excusa. Nadie. Nadie, hermano. Ni aún aquellos pueblos que todavía falta por predicar. Aquellos que pueden decir, no, mira, hermano, atrás del monte todavía hay otro pueblo y hay otros donde el evangelio no ha llegado. Bueno, ellos tienen la conciencia. ¿Sí? Hermanos, el versículo 13, vamos a leerlo. Vamos a pasar al versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Nos dice así, porque no son, ¿qué? Los oidores, Sino, ¿quién? sino los justos ante Dios, Sino los hacedores de la ley. A ver, me interesa escucharla. Léemelo en voz fuerte de la Reina Valera. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mi hermano Franklin. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios. Hermanos, puedes saberte la Biblia de pasta a pasta, pero si no la pones por obra, es como si no la conocieras. ¿Sí, hermanos? Porque no son los oidores, sino los hacedores, hermanos. Pues alguien puede decir, no, hermano, no, yo me sé una de Salmos y una de Proverbios y ya los tengo acá. Pero el punto está en que si los pone en práctica en su vida, ¿sí? El hijo puede decir, no, yo me sé lo que la Biblia dice. Dice que obedezcamos a los papás. Obedece a tu padre y a tu madre. Bueno, ¿lo haces? La diferencia está ahí, hermanos. ¿Vivimos la palabra? Alguien puede decir, no, yo sé que la Biblia dice que el alcohol es malo y que hace daño. Pues la palabra dice que no os embriaguéis de vino, ¿no? Bueno, ¿lo haces? No, me acabo de echar unos alcoholes. Te lo sabes, pero no lo pones en práctica. ¿Sí, hermanos? Dice ahí, dice que porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores. ¿Sí, hermanos? Sino los hacedores. Hermanos, esta frase nos transporta a las palabras que Santiago da a sus lectores en un sentido de advertencia. ¿Sí, hermanos? Acerca de los que escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Hermanos, tú puedes ser un ratón de iglesia, porque a muchos les dicen así.
Oye, es que ese hermano no sale de la iglesia. El domingo, y el lunes, y el martes, y el jueves, parece ratón de iglesia. No puedes parecer ratón de iglesia, pero si no pones por obra el conocimiento que has obtenido, no vale de nada. El conocimiento tiene que ir acompañado con la acción, con la obra. Hermanos, la palabra dice que prediques el evangelio y muchas veces no lo hacemos. Y es un mandato, ¿eh? Dice, id y hacer discípulos. Id. Hermanos, esa palabra es un mandato. No dice, mira, si bien, si tienes ganas de ir, pues ve. Si no, pues no vayas, pues. No, dice el texto, id y hacer discípulos. Alguien puede decir, yo me sé el texto. Bueno, ¿les predicas a tus conocidos? ¿Les hablas de Cristo? ¿Les compartes? Ahí hay una diferencia muy grande, hermanos. Sí, hermanos, recordemos lo que Santiago nos dice, hermanos, ahí en Santiago capítulo 1. Vamos a leer esta versión, esta porción, hermanos. Pon ahí un cartoncito, un apartador en Romanos, porque vamos a regresar a Romanos, hermanos. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículos 22 y 23. Santiago, capítulo, perdón, capítulo 1, versículos 22 y 23. Está casi al final de tu Biblia. Santiago 1, 22 y 23. Amén. Esta epístola, ¿verdad? O esta carta de Santiago es una carta muy práctica, hermanos, ¿eh? Es para la vida, que es una carta que nos habla para la vida diaria del cristiano. Amén, ¿lo tenemos? 1, 22 y 23. Amén, hermano. Ok. Dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. 22. De que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Así es. Dice, es como el hombre que como que mira su rostro en un espejo, dice la Reina Valera, pero después se va y se olvida. Es como cuando vas al espejo, ¿no? Y te paras y dices, aquí tengo una imperfección, y te das la vuelta y ya se te olvidó lo que acabas de ver, como si nunca lo hubieras visto. Así es el que, como nos leía esta versión nuestro hermano, así es el que escucha el mensaje, el que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero no la pone por obra. No la pone por obra. Sí, hermanos, la Reina Valera, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Hermanos, puedes escuchar el mensaje como la versión NBI, creo que la que nos leía. Dios habla hoy. Puedes escuchar el mensaje y decir, wow, estuvo muy bueno, estuvo muy interesante. Bueno, el punto es, ¿cómo vas a responder? ¿Lo vas a poner por obra? ¿Lo vamos a poner por obra? Si Dios nos exhortó en el mensaje, si Dios nos consoló, si Dios habló a nuestras vidas, ¿lo vamos a poner en práctica, hermanos?
o escuchamos el mensaje y cuando salimos de la congregación, como si no lo hubiéramos escuchado. Y a veces pasa, ¿no, hermanos? A veces nos pasa a nosotros. A veces estamos en la iglesia y se habló, por ejemplo, ¿no? Se habló el que debemos dar respuestas blandas en una discusión, que seamos lentos para la ira. ¿Y qué pasa cuando salimos con la familia y luego, no, es que tú y que yo y dice otro, acuérdate que nos acaban de hablar en la iglesia de esto, ¿no? Ay, sí, no, perdón, Señor, ay, no, perdón, lo acabamos de escuchar, ¿no? Hermanos, es decir, ponemos en práctica lo que aprendemos. ¿Sí, hermanos? Lo que Santiago quiere mostrar aquí, hermanos, es que el estilo de vida de un creyente genuino, hermanos, debería caracterizarse por la obediencia a la palabra de Dios. Por la obediencia, hermanos. ¿Sí? ¿Qué tan obediente eres a la palabra de Dios? ¿Qué tan obedientes somos, hermanos, a la palabra de Dios? Podemos hacer un autoanálisis, ¿no? Y sabemos que todos estamos en algún lado ahí. Pues pongámonos a cuentas con Dios, ¿no? Señor, perdóname, Señor. Quizás tu palabra dice que sea menos colérico y a veces soy muy colérico. Señor, perdóname. Que trabaja en mí, dame fortaleza, Señor. Señor, perdóname porque no le he compartido a nadie el evangelio cuando tu palabra dice, y de hacer discípulos. Señor, perdóname porque tu palabra dice que hemos de estar en oración, hemos de estar metidos en tu palabra. Y toda la semana no abrí en ningún momento la Biblia. Hermanos, ¿qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? Ese es el punto. Santiago dice, no solo ser oidores, sino hacedores. ¿Sí, hermanos? Es nuestra manera de actuar allá afuera, hermanos. Es nuestra manera de actuar con nuestra familia, con nuestros conocidos. Es nuestra manera de actuar, hermanos, la que manifiestan que somos hijos de Dios. Esa es nuestra manera de actuar, hermanos. Recuerda lo que venimos a aprender acá, hermanos, lo que venimos a estudiar de la palabra de Dios, vamos a ponerlo en práctica allá afuera. ¿Sí, hermanos? Yo sé que habrá muchas ocasiones que en tu familia, cuando tú eres el único que conoce de Dios, a veces tu familia te va a hacer la guerra, ¿no? Y te va a hacer la batalla. Y a veces lo va a hacer a propósito para sacarte de tus casillas, ¿no? Para hacerte enojar, para que, y cuando ya estés bien prendido, te digan, mira, ¿y eso que eres cristiano? ¿No? Hermanos, cuando estamos allá, guarda la paz, la calma, confía en Dios y que cuando abras la boca puedas soltar palabras de bendición, ¿verdad? Ellos quieren escuchar otra cosa. Pero hermanos, ¿qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? ¿Sí, hermanos? Hermanos, la persona que solo se limita a pensar que es cristiana solo por el hecho de asistir a la iglesia, ¿no? O solo por el hecho de escuchar un sermón o participar en algo en la iglesia, hermanos. El que cree que solo por el hecho de hacer eso le hace cristiano, vive engañándose a sí mismo. ¿Sí, hermanos? Le repito una vez más, Santiago nos advierte, sean hacedores de la palabra, no solo oidores, no solo oidores, hermanos. Me encantó cómo lo dice la versión lenguaje actual. Escucha el mensaje, pero también ponlo en práctica. ¿Sí, hermanos? Hermanos, en otras palabras, la persona que solo se contenta solo por tener ese conocimiento superficial, hermanos, o solo está viviendo, debe estar consciente que solo está viviendo una ilusión. ¿Sí, hermanos? Es decir,
muy probablemente aún no es nacida de nuevo. Porque cree que solo por el hecho de hacer ciertas cosas ya es hijo de Dios, hermanos. ¿Sí, hermanos? No nos autoengañemos. Tengamos cuidado con eso. No nos autoengañemos, hermanos. Mejor examinémonos, ¿no? Y pidámosle a Dios que examine nuestro corazón. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Será solo porque es mi deber? Pero no siento aquí. Hermanos, examinemos. Y si pasa algo ahí, mejor pongámonos a cuentas con Dios. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con el propósito de glorificar a Dios, hermanos. De exaltar su nombre. ¿Verdad, hermanos? A Él sea la gloria, hermanos. Así es que no nos autoengañemos. ¿Sí? Si solo estamos acá, hermanos, para saber más. Y es que ha pasado, hermanos. Allá en Tehuacán estamos cursando un seminario. Y muchas veces se hace uno esa pregunta, hermanos. Porque en el seminario estudias teología. Y muchas materias. Teología contemporánea, un poco de hermenéutica, de uh, cristología, neumatología. Uh, y de repente dices, bueno, ¿por qué estoy estudiando aquí? ¿Por qué me tengo que, por qué deseo llenarme de ese conocimiento? ¿Será para que yo me sienta más que los demás porque estoy aprendiendo o sé más? ¿O será porque quiero glorificar a Dios? Porque quiero exaltar su nombre. Porque si el Señor me ha llamado a compartir el Evangelio y a estar enfrente en un púlpito, tengo que estar preparado. Ahí es donde se examina uno, hermano. ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es la intención, verdad? Así es que no nos autoengañemos, hermanos. Sí, hermanos. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a la escritura. Acompáñenme, vamos a leer esta porción, hermanos. Mateo 7, 24 al 27. Amén. Mateo 7, 24 al 27. ¿Me pueden leer, por favor? Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. ¿Sobre qué estás edificando, hermano? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre la roca o sobre la arena, hermanos? Sí, hermanos, aquí en la casa edificada en la arena, hermanos, representa a esa vida religiosa. Sí, hermanos, representa a esa vida de aquel que cree que solo por el hecho de asistir a la reunión, tener conocimiento de la escritura, tener actividad en la iglesia, cree que eso le da el derecho de obtener el favor de Dios y de ser salvo. No, hermanos, no nos engañemos. Si nuestra confianza está basada en solo oír, pero no ponerla por obra y no vivir la palabra, tarde o temprano esa vida religiosa va a ser derribada. ¿Sí, hermanos? Dice al principio, ¿me puedes leer solo el principio, la parte A del versículo, del primer versículo?
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está la clave, hermanos. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Ahí está, hermanos. Cualquiera que oye y las hace. Pero hay otra que dice que el que las oye y no las hace. Nos lleva nuevamente a Santiago. Hermanos, no solo seamos oidores de la palabra de Dios, seamos hacedores. Ya estás acá, amén. Ya apartaste un tiempo en tu casa, dejaste tus actividades, estás acá, amén. Estás siendo oidor de la palabra. Pero ahora pasa al segundo, pasa al otro, a la otra fase, hermano. Sea hacedor de la palabra. Ponlo en práctica. Trata con misericordia al necesitado. Trata con amor, aunque creas que a veces no lo merece. ¿Sí, hermanos? Seamos oidores, no solo seamos oidores, sino hacedores. Ahí en Romanos capítulo 2, 14 y 15 vamos a analizar los últimos dos versículos, hermanos. Romanos 2, 14 y 15. Ahí donde estamos estudiando la carta a los romanos. Regresamos a la porción que estamos escudriñando el día de hoy. Romanos 2, 14 y 15, amén. No sé si me lo pueda leer ahí atrás, mi hermana Anaí, no sé si lo tenga por ahí. 2, 14 y 15 de Romanos. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así es, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, aquí da una razón más por la que el pagano se pierde. Hermanos, da una razón por qué el impío está en ese estado, hermanos. Además de rechazar el conocimiento que tiene de Dios a través de su creación, el apóstol Pablo aquí advierte ahora sobre su conducta que está basada en el conocimiento de la ley. ¿Sí? En esa ley escrita en su corazón, la cual también le condena. ¿Sí, hermanos? Esto nos habla de una doctrina muy elemental para el cristiano. Nos habla sobre la doctrina de la incapacidad total humana o la depravación total en el hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Aún el hombre que está sin ley, Dios se le ha manifestado. Y aún en esa manifestación rechaza a Dios. Aún el hombre que la conoce o que está escrita en su corazón o que ya la ha conocido, aún así rechaza también a Dios. Sí, hermanos, a través de la historia, hermanos, ha habido muchos incrédulos, muchos paganos, hermanos, que muestran ser responsables, ¿no es así? A veces, hermanos, a el que no conoce a Dios, a veces le pone la muestra al creyente. No? Dicen, oye, y eso que no conoce a Dios, ¿eh? Y mira, es un buen hombre. No le pega a su mujer, la trata con respeto, le habla con amor, es responsable con sus hijos, es transparente en sus negocios, es honesto, respeta a sus padres, le es fiel a su cónyuge, es generoso con los necesitados. Lo único que le falta es conocer a Dios. ¿A poco no? A veces hasta dice uno, ay, creo que esta me gana a mí. ¿A poco no se han encontrado esas personas? Dice uno, ay, y eso que no conoce a Dios y mira,
Creo que hasta se porta mejor que a veces que unos que por ahí. Hermanos, estas personas, hermanos, o esto prueba que tuvieron el conocimiento de la ley de Dios o que tienen el conocimiento de la ley de Dios escrita en su corazón. ¿Sí? Hay una conciencia que les dice qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? Pero vemos, hermanos, que aunque son excelentes personas, no llegan a depositar su confianza en el Dios de la Biblia. A esas personas son tan correctas y tan derechas en su vida, pero cuando les hablas del Evangelio dicen, "No". Y te das cuenta, ¿verdad? Te das cuenta que es bien, hay una ley escrita en sus corazones. Y dicen, yo sé que esto es correcto y que esto no. Y no conocen de Dios. Yo sé que no es correcto serle infiel a mi esposa, me mantengo. Yo sé que es correcto o ser honesto en los negocios y lo llevan a cabo, ¿no? Pero no rinden su vida a Cristo, ¿sí? No vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, todas esas buenas obras, en realidad, lo único que hacen es que dan testimonio en contra, en su contra, en el día del juicio, ¿sí? Porque lo que hacen, no lo hacen para glorificar a Dios, sino para sentirse bien en ellos mismos, ¿sí? Para sentirse bien ellos mismos, pero no lo hacen para glorificar a Dios. ¿Sí, hermanos? La persona que procura genuinamente conocer, así como hacer la voluntad de Dios, esa sí puede tener la seguridad de lograrlo, hermano. Pues la escritura dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Para concluir, hermanos, estamos concluyendo. Es peligroso que pongamos solo nuestra confianza en el conocimiento que tengamos de la palabra. Es bueno tener conocimiento de la palabra, claro, ¿no? Ponte a leer la Biblia. Cuando no tengas nada que hacer y andemos ahí de ociosos, abramos un momento la Biblia. Leámoslo un momento, hermanos. El conocimiento de la palabra es esencial, pero es peligroso que solo pongas la confianza en eso, hermanos. No pongamos nuestra confianza también solo en una actividad en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Sino que el conocimiento que tienes que vaya conectado con con nuestra vida diaria, en cómo nos comportamos, hermanos, en cómo caminamos, hermanos. Es decir, eh, que nuestras obras allá afuera, hermanos, manifiesten en quién hemos creído. ¿Sí? No que las obras te van a dar a salvación, sino que las obras manifiestan en quién has creído. ¿Sí, hermanos? Y que manifieste que eres nacido de nuevo. ¿Sí, hermanos? Y si todavía estamos lejos de eso, entonces tenemos que entender que hemos de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y entender que no solo hemos de ser oidores, sino hacedores, hermanos. ¿Sí? Hacedores de la palabra. Pues nuestros hechos van a dar evidencia de que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Y cómo caminamos allá afuera? Van a dar evidencia. Es por eso que muchas veces, hermanos, lamentablemente, ¿no? A veces dicen, oye, a aquellos, ¿no? Pues dicen que van a una iglesia cristiana, pero híjole, en cómo viven, ay, como no creo que sean cristianos, ¿no? Por eso Santiago dice, hey, no solo seas oidor, sino hacedor de la palabra. Hacedor.
¿sí, hermanos? Que la gente allá afuera pueda ver que hemos creído en Cristo. Que Cristo mora en ti, ¿verdad? Que seamos cristianos no solo de etiqueta, ¿sí? Es como esos envases de antes, creo que antes, ¿no? Ahora vienen grabados, ¿no? Pero antes tenían su etiqueta, ¿no? Esos refrescos, y se la podías retirar, la etiqueta, y se quedaba el envase blanco, ¿no? No, hermanos, que no seamos como esos envases, solo cristianos de etiqueta, que realmente vivamos la palabra, que realmente. Y si no lo sientes, hermano, ponte en oración, ora al Señor, oremos al Señor, que ponga en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? Quizás reconoces y digas, me cuesta leer la palabra, me cuesta orar, me pongo a orar y me duermo. Me pongo a abrir la Biblia y no, ni a los 5 minutos ya estoy ahí. Hermanos, es bueno reconocerlo. Y entonces oremos a Dios. Señor, dame sed por tu palabra. Dame hambre por tu palabra, Señor. Reconozcámoslo, hermanos. ¿Sí? Vivamos la palabra. Amén, hermanos. No solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Ponte de pie, vamos a finalizar, hermanos. Vamos a orar. Que esta palabra, pues, haya llegado no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Amén. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Señor, queremos darte gracias, Señor, esta mañana, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Hemos entendido, Padre, que tenemos que tener cuidado en que no vivamos solo una religiosidad, Señor. Que vivamos creyendo que solo por el hecho de cargar una Biblia en el brazo, de solo por asistir o solo por escuchar alabanzas, tenemos el favor tuyo con nosotros, Señor. No, dice tu palabra que no nos engañemos a nosotros mismos. Señor, perdónanos, Señor, si muchas veces hemos hecho las cosas ya de manera mecánica, cuando realmente, Señor, tu palabra nos indica que hemos de vivir tu palabra en nosotros, Señor. Santiago dice, no solo sean oidores, sino hacedores de la palabra. Señor, perdónanos, porque muchas veces no la hemos puesto por obra. Porque muchas veces, aunque has hablado de nuestras vidas, salimos allá afuera y se nos olvida inmediatamente. Y actuamos como si no te conociéramos. Actuáramos como si no fuéramos nacidos de nuevo. Señor, perdónanos, Padre. Tu palabra nos indica que como nos dice Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 6:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Señor, perdónanos, Padre. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo en la cruz, Señor. Ahí en el Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque solo en Cristo hay salvación, Señor. Y entendemos que hemos de venir a Él en arrepentimiento y fe, Señor. Aceptando y reconociendo que Él fue el que pagó por nuestros delitos y pecados. Que nosotros no podíamos hacer nada. Que solamente en Él hay salvación. Porque tu palabra lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Cristo hay salvación. Gracias, Señor. Y pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que nuestra vida allá afuera manifieste en quién hemos creído, quiénes somos. Y no por sentirnos más que los demás, sino actuar con un corazón sencillo y humilde.
y compartirle a aquel que no te conoce, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Y que quede sembrada no solo en nuestra mente, sino que baje al corazón, Señor, para que seamos edificados y esta palabra no vuelva vacía, Señor. Gracias te damos, Padre, y te alabamos y te glorificamos en el bendito nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dan un aplauso a la palabra de Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra.